Ciudad Difusa. Bienvenida, ciudadanía difusa, a un nuevo capítulo en que discutimos sobre innovación y territorios, o innovación en ciudades, pero en este caso van a ser sobre territorios bien concretos. Estoy con Sebastián Fuentes Germani, quien es geólogo y tiene de la Universidad de Concepción, y tiene un máster en Science en la Universidad Bourgogne, así se pronuncia. Mi francés es muy limitado, en cambio el de Sebastián ¿cómo se llama? Es nativo, como el que tenía mi papá cuando era. Entonces, esta cosa como me recuerda a mi papá porque me corregía cada vez que yo hablaba las dos palabras que sé en francés. Y es ¿sobre qué es el máster, Sebastián? Específicamente el mío es vino, viña, terroir. Hay varios másteres en Francia parecidos y la tercera palabra es la que cambia y el Borgoña eligió quedarse con el final de terroir. Burdeos Management, Estrés Hídrico en Montpellier van cambiando la escuela. Hay un disclosure que quiero hacer antes de que empiece En general, ustedes habrán visto los programas, están con gente de cierta trayectoria, más bien de cierta nivel etario, digamos, porque el que presenta es también alguien con ciertos años en el cuerpo, digamos. En este caso, dos cosas tienen diferentes. Uno, que el tema que vamos a tocar, digamos, era interesante para mí porque es uno de los temas que más me gusta, digamos, de disfrutar, digamos, pero además Sebastián es mi pariente y en algunas ocasiones ha sido, incluso somos amigos, digamos. Entonces, es un poco, vamos a hacer vamos a decir que hay cierto nepotismo como en este capítulo, pero yo creo que vale la pena algunas veces dejar la puerta abierta a nuevas ideas de gente más joven. Así que espero que haya gente más joven en las próximas ediciones también, para que no sea solo los amigos y familiares los que participan en este programa. Así que, bueno, entremos en materia, Sebastián. Lo primero es contar que tú eres geólogo. Yo recuerdo lo difícil que fue. Lo difícil que es, digamos, porque he tenido varios amigos geólogos y tengo, Mm. además tu hermano es geólogo, tú eres geólogo, tengo muchos conocidos geólogos y la verdad es que es una carrera difícil, compleja, y además el punto de que la geología es una ciencia que involucra varias disciplinas científicas y tiene relación con varias disciplinas científicas muy diferentes y muy demandantes, digamos. ¿Cómo desde la geología se pasa al terroir y cómo se llega al viñedo? ¿Cómo se llega desde la Ujú. geología al vino? ¿Cuál es el deambular que hay? ¿Cuál es la relación? Claro, mira, quizás más que deambular es un tránsito que partió, yo creo que desde que nace la geología, no sé si muchos saben, pero la geología es nueva, deriva de la época de Darwin, ¿no es cierto? Claude Gay, que eran naturalistas, que son los que definen cosas que todo le tiene que sonar como, ¿no es cierto?, Cretácico, Jurásico, dinosaurios, fósiles, ¿no es cierto? De ahí parte un poco la geología. Entonces, claro, la geología abarca muchas cosas. Hoy día estábamos conversando un poco en la previa, mi hermano trabaja en agua, él tiene que ver con agua, es geólogo, pero él trabaja en agua desde el principio y hoy día trabaja en estrategias regionales que tienen que ver con agua. Entonces uno podría decir, ¿es lejano a la geología? Sí y no, porque por ejemplo, un poco actualidad, lo que pasó en Valencia, eso es geología. Ahí hay un lugar que se inunda, que se sabe que se va a inundar. Entonces la geología abarca desde cosas muy etéreas, como puede ser cómo se forma la Tierra, ¿no es cierto? Eh, Meteoritos, sistema planetario, y cosas tan puntuales como saber si se va a inundar o no la zona de Paiscaví, por ejemplo. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque el estudio de la Tierra es lo que hacemos nosotros y tiene mucho que ver, como mencionaba, con el naturalismo, con la observación, con poder mirar, poder reconstruir, y con el tiempo se agregan cosas mucho más complicadas que pueden ser, por ejemplo, la geoquímica, la geofísica, que se ocupa mucho, ¿no es cierto?, en terremotos. Menciono harto cuando me piden explicar, pero hay que imaginar que acá en Chile, Zambrano dijo que iba a pasar el terremoto del 2010. Él dijo 2008, más o menos 2 años, que son tiempos geológicos en nada. Literalmente él se quedó con un par de segundos, ¿no es cierto? Dijo de dónde hasta dónde iba a ser la ruptura, que nosotros le llamamos laguna sísmica, y dijo la potencia. O sea, el extraordinario, un chileno, ¿no es cierto? Y eso lo hizo gracias a la observación, ¿no es cierto? Repetición, pero también gracias a nuevas estrategias, como por ejemplo la geofísica, que ya es un poquito más complicado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo llegué a la geología? Por lo mismo, por la explicación del paisaje, a veces por querer saber por qué mi vino es mejor o por qué mi uva es mejor. Y tiene que ver también con un contexto que yo creo que el 2010 definitivamente más que la geología, el terroir llega a Chile,
y se impone. Y se empieza a hablar de los valles, ¿no es cierto? Y un resurgir de pequeños vinos, lo hemos conversado entre los dos varias veces, pero yo diría que el 2010 hay una explosión de todo esto. Y ahí yo, el 2017, ya titulado, en busca de un camino diferente de la minería, que es el camino natural de la geología acá en Chile, tropiezo con esto, lo encuentro súper interesante, y el 2018 ya, entre comillas, cruzo la calle y me voy a hacer vino. Y ahí ya no paré más, me dediqué 100% al vino. Hablemos del terroir, digamos, porque esa es una expresión francesa, digamos, que es de la típica palabra que aparece en un contexto cultural, pero también tecnológico, pero tiene un significado bien especial, digamos. ¿Qué es un terroir? Mira, el terror, la verdad que hoy día ha sido súper como manoseado. Hay terror de vino, ¿no es cierto? Hay terror de carne. Yo cuando me vine el 2021 de Francia se estaba hablando ya del terror de la carne. Y hasta en Francia se acepta algunas veces con muebles. Entonces, originalmente el terror es la idea de que hay un producto que viene de una región específica, de una zona, o sea, un área geográfica, también, ¿no es cierto? Y que tiene un sabor particular. También yo pongo muchos ejemplos para los que somos de la zona, las tortillas del araquete. Yo creo que todos sabemos lo que es la tortilla del araquete, ¿no es cierto? A la pasada, cuando la ruta era así. Y si quieren más mundialmente, podría ser, ¿no es cierto?, las sandías de Paine, las longanizas de Chillán o San Carlos, que ahí están, ¿no es cierto?, con una pelea media de denominación de origen. Las frutillas blancas de Contulmo, ¿no es cierto? Entonces, eso, es un área geográfica, un producto alimenticio que tenga un sabor, entre comillas, único y además una calidad. Es importante el tema calidad, eso se habla poco, pero también la idea del terror es que hay una calidad mínima. O sea, desde este sabor que es bueno hacia arriba. Oye, entonces el punto es que la geología pasa a ser como herramienta de análisis para el viñedo en qué variables. ¿Qué es lo que aporta la geología al viñedo? Mira, la geología puede aportar muchas cosas. Una anécdota rápida, la Champaña es una zona que significa rocoso en francés muy antiguo. Hay más de una Champaña en Francia. Por ejemplo, en Cognac hay una zona que se llama Champaña, ¿no es cierto? Donde salen los mejores Cognac. Entonces, Champaña, la región que nosotros conocemos, era una cantera. Y con eso se construía sobre todo en París. Entonces, como había espacio, se dieron cuenta que ahí podían madurar botellas, y cuando se dieron cuenta que este espumante, el espumante es una refermentación, ¿no es cierto? Se dieron cuenta que ellos naturalmente tenían las cavas ya excavadas, ¿no es cierto? Que eran las canteras subterráneas. Entonces hicieron champaña y era súper fácil hacer champaña, no había que construir. Entonces, por ejemplo, tiene un aspecto donde la geología y el terroir se mezclan, pero es hermoso. Ahora en vino, yo creo que son muchas cosas y al mismo tiempo pocas, porque es bastante complicada la relación, pero partamos por la cordillera de la costa. Los viñedos antiguos hoy día están puestos en la cordillera de la costa. ¿Por qué? Porque la geología, que es un granito, ¿no es cierto?, que es antiguo, que se levanta junto a los Andes, la cordillera de la costa es como un rebote, digamos, de la cordillera de los Andes, produce una barrera de agua, llueve mucho más en el lado que mira al mar, estamos todos de acuerdo, pero son suelos pobres con aptitudes forestales, se empezó a decir en los 80, ¿no es cierto? Y hoy día es un bosque de pino eso, con todos los reparos que podemos hacer. Entonces son suelos pobres. ¿Te fijas? Entonces ahí los Andes que genera perdón, el fenómeno antes de los Andes, que el Gondwana genera estos granitos, los Andes lo levanta, o sea, todo el proceso andino lo levanta, lo erosiona, le pone agua, ¿no es cierto? Que el clima un poco, que podría ser la corriente Humboldt, la pluviometría, todo eso, ¿no es cierto? Y te va a crear en algún momento este suelo pobre. Y ese suelo pobre, el hombre, que no lo puede ocupar para mucho más que otra cosa, le pone vino. Entonces, te fijas, la geología está muy conectada, pero al mismo tiempo súper lejana, porque necesitamos que lleguen los españoles con las parras, necesitamos que la gente quiera tomar. Acá en la zona, por ejemplo, algo que menciono mucho, el Biobío es un límite en sí, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay mucha viña alrededor del Biobío. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son soldados, entre comillas, el soldado es poco productivo, pero toma vino. Entonces, de nuevo, las arenas negras del Biobío son una explosión del Antuco, que no tiene nada que ver con la zona, ¿no es cierto? Pero las viñas estando cerca del río tienen la capacidad de que suba agua, en el fondo eso es capilaridad, tiene que ver que sube agua por la arena, imaginémonos, les permite funcionar muy bien y también producen mucho. Entonces, imagínate tú tienes un fuerte, pones tus parras al lado, ¿no es cierto? Te da harto vino, bueno más encima, y literalmente en tiempo libre vas a cuidarlo y lo haces. Y te tomas tú mismo el vino. Entonces, por eso en una zona de fuerte alrededor de nacimiento, tiene estas terrazas volcánicas, ¿no es cierto? Que tienen que ver con el Biobío, eso es geología pura, pero nosotros le ponemos parras al lado de los militares.
Entonces eso te funciona muy bien a donde se junta la geología y el vino. Hay muchos pasos entre medio, ¿no es cierto? Hay que hacer vino, hay que traer plantas, hay que hacer cosas, pero la geología y el vino tienen mucha correlación, sobre todo en clima-suelo, y lo que le llaman bastante mis profesores franceses, que me gustó mucho, es la idea de que el suelo reacciona al clima y la planta reacciona al suelo. Entonces en el fondo hay como un poco una triada ahí bien complicada y poco estudiada, se está estudiando hace poco ya, de cómo eso va a generar ciertas características en la uva y tipos de vino con el tiempo. O sea, para resumir, el clima afecta el suelo y el suelo termina afectando, digamos, al tipo de parra o la forma como la parra se desarrolla, digamos. Claro, si es que va a tener raíces profundas, si es que va a tener harta agua, poca agua, te fijas, como todos estos factores rápidos, los suelos de Burdeos, ¿no es cierto? Muy conocido Burdeos, Ujú. son drenados. ¿Por qué? Porque la geología ahí depositó esto que son, en el fondo, regresiones y transgresiones marinas. Imagínense que entra el mar, se retira el mar. Entonces fue dejando depósitos, unas 1000 capas. Imagínense una torta de 1000 hojas. Pero después eso quedó lleno de agua. Entonces lo tuvieron que drenar. Entonces en esa zona el suelo es muy rico en agua. Entonces sube y baja esto en primer invierno. Entonces las raíces no son muy profundas. Como podría ser en esta zona de Itata y Biobío, donde las raíces son muy, muy, muy profundas. Oye, qué bueno que hayan puesto el ejemplo de Biobío, porque te quería llevar a eso, digamos, porque la historia, yo soy un amante de la historia, me gusta mucho leerla, digamos, ojalá tuviera más tiempo para leerla. Y la historia cuenta que en realidad parte de la cultura vitivinícola en Chile nace en la zona del Biobío y Litata, digamos, durante la época monárquica o colonial, como se Ujú, le. Y, pero en un momento como que se terminó eso y vino todo el renacer de la zona más cercana al Maule, digamos. Y hay toda una vuelta, un renacer de la vinicultura que había estado bastante. De hecho, se arrancaron muchas vinas. Yo recuerdo incluso un pariente nuestro que arrancó varias hectáreas de viñedo, digamos, en algún momento. Eh, este renacer, ¿en qué se basa? ¿Se basa en calidad? ¿Se basa en que estamos porque queremos sacarlo un producto que fue importante antiguamente, un poco nostalgia? ujú. ¿En qué se basa la propuesta de valor de los valles de Itata y Biobío en general, digamos, en Ujú. temas vitivinícolas? Mira, yo creo que antes de eso, un poco la historia, la teoría dice que esto llega a México, ¿no es cierto? La uva misionera, Nueva España, de México baja a Perú, que es como, ¿no es cierto?, el segundo virreinato, el segundo potente. Ya unos 10 años después de la conquista de Perú se sabe que hay viñas, porque se están vendiendo viñas, entonces se sabe cuánto producen. Por ende, una viña productiva. Y por el puerto de Pisco eso empieza a bajar, ¿no es cierto? Se cree que lo primero que llega es Coquimbo, o sea, la primera producción en territorio chileno, ¿no es cierto? Digamos que Arica viene con el tiempo a Chile. Y después ya baja directamente a Biobío, se cree que llega a Puerto Tomé. ¿Por qué se considera tan fuerte como ese Arturo de Biobío y Tata? Porque es el límite. Entonces, como comentábamos, hay gente apostada aquí que no es productiva, porque ellos están destinados, ¿no es cierto?, a frenar o a este conflicto con la Araucanía. Por lo mismo hay mucho viñedo que se planta en producciones y tomado local. O sea, imagínense que la gente se tomaba el vino porque era más saludable que el agua, ¿no es cierto? Ahora volviendo al tema de cuál sería la oferta de valor, yo creo que más que la oferta de valor es que el viñedo está muy arraigado en la cultura rural. Eh, Me gusta harto cuando hablan del Chile profundo, que yo como me ha tocado recorrer e interactuar con ellos, me doy cuenta que somos culturas súper diferentes, ellos no tienen la misma cultura que yo. Para ellos es muy importante lo que pasó con el vecino, quién es el vecino, cómo se llama, dónde está. Mi vecino del departamento con suerte nos saluda, ¿no es cierto? Otra cosa. Entonces ellos también hay un tema de la producción local, del consumo local y el raigambre, o sea, la tradición de ir a trillar, de ir a podar, de ir a cosechar. Y con el tiempo yo creo que hay también una presión de ellos que buscan seguir con ese estilo de vida o que subsista la viña. Y ahí conecta un poco con lo que dices tú, o sea, ¿cuál es la oferta de valor hoy día? Yo creo que es tener viñedos muy antiguos, muy, muy antiguos. De varios no tenemos idea cuándo los plantaron, cuánto tiempo llevan produciendo, o sea, no sabemos. Se estima, por ejemplo, algunos 400 años, ¿no es cierto? En otros dicen que hay plantas de 120 años. Esto te dicen porque su abuelo les contaba que esa viña era grande cuando él era chico. Fíjate, entonces, y el abuelo murió, no sé, a los 100 años, entonces uno suma y son 130, 120 años produciendo. Hoy día hay un trabajo súper interesante en Maule, que conecto también con lo que decías, que están dándose cuenta que la cepa país no es una sola cepa, sino que hay más de una variedad de cepa, ¿no es cierto? Dentro de eso, en la misma línea, yo creo que a la gente le puede sonar más el tema del Carmener, ¿no es cierto? Que redescubran el Carmener. Estamos dándonos cuenta que los viñedos de país no son solo país, hay varias cepas dando vuelta por ahí.
Creo que el San Francisco es lo que se le ha hecho harta propaganda este último tiempo. Pero en concreto yo creo que la oferta de valor, para mí, que es algo que no está muy aceptado, es que es un viñedo fósil. O sea, un viñedo que quedó atascado en una cultura de hace 200, 300 años atrás, con una técnica de cultivo, con una forma de hacer vino y con una forma de entender el vino también de hace 200, 300 años atrás, que podría ser Colonia o ya como cuando nace Chile, ¿no es cierto?, en 1800. Entonces creo que es una ventana al pasado. Y ahí conecto con lo que yo vi en Europa, que lo que nos venden muchas veces los europeos es conectarnos con el pasado. Es poder ver, ¿no es cierto?, un castillo, poder ver ropas medievales, que una persona hace los zapatos de cuero como se hacían, ¿no es cierto?, hace años atrás, ¿te fijas? Entonces creo que hay una conexión con la historia un poco perdida de Sudamérica española, ¿no es cierto? Y después con el tiempo con el Neo Chile, llamémosle, que es cuando parte, ¿no es cierto?, Chile. El, el, pero el mercado para ese tipo de vinos es local o tiene posibilidades de proyección a nivel internacional, por ejemplo, en algún tipo de mercado nicho. A ver, lo más rápido, el nicho, hay que entender eso. El nicho, porque acá lo que vale es la historia. Es un vino tinto o blanco que va a tener ciertos defectos desde el punto de vista enológico, que quede súper claro, desde el punto de vista enológico, porque algunos vinos son así. Eh, es bastante nicho, una persona que le interesa conocer eso, o le interesa escuchar una historia, o quiere, por ejemplo, apoyar una agricultura familiar campesina, pongamos, ¿no es cierto? Por otro lado, el consumo local se perdió mucho. Quizá ahí lo puede explicar mejor, pero hay un vuelco del vino que se consumía local. Habían cantinas, ¿no es cierto? Carrera me han contado varias veces que era el lugar de las cantinas de Concepción. Desaparecen, hoy día no hay cantina. Se toma cerveza si quiere, pero no hay cantina. En los pueblos tenían cantina. O sea, había mucho consumo local y en esa época había un auge de los viñateros que andaban muy bien con consumo local. Pero después hay varios cambios, entre esos cooperativas, caídas de cooperativas, la entrada fuerte de las grandes empresas de vino que empiezan a distribuir el concepto del vino de góndola al supermercado, ¿no es cierto? Y se pierde un poco el consumo local. Y además ahí también hay un tema de las autoridades que lo he planteado, no me han dado una respuesta, pero que Chile busca todo que sea exportación. O sea, cuando tú hablas de consumo local, te dicen que no les interesa, que a ellos les interesa que tu vino se exporte. Pero al mismo tiempo la exportación es complicada. Estamos hace unos 3 años que, post pandemia sobre todo, que la exportación de vinos de nicho o vinos de pequeñas producciones o de pequeños productores ha caído dramáticamente. ¿Por qué eso? Porque en general el mercado del vino se ha restringido. Hay menos consumo en varias partes. Yo leí un artículo que tú, preparando esta conversación, un artículo que publicaste en Le Monde Diplomatique no hace mucho, Ujú, y ujú. hablabas de que el mercado en todas partes se estaba restringiendo por el menor consumo, a menor demanda y eso es Mira, y eso afecta a este tipo de emprendimiento, a este tipo ¿cómo se llama? De tipo de producción. o sea, eso afecta al mundo del vino. Hoy día el mundo del vino, digamos que está en colapso. Hay algunos que dicen que es una crisis nunca antes vista. Hay varias razones, hay varias hipótesis. No hay nada segura. Lo único seguro es que la gente toma menos vino. Hoy día estamos a nivel de consumo del 96, pero el 96 los chinos no tomaban vino. Entonces, digamos que uno de los países con más población y más poder adquisitivo de vino no existía en esa época como mercado, y hoy día estamos al nivel de consumo de eso, o sea, muy, muy, muy bajo. También se considera que la gente joven ya no toma, en general, Mm. ni siquiera cerveza, ¿no es cierto? Y se considera que el vino se volvió muy de nicho, o sea, que la persona quiere saber o no saber, bla, bla, entonces se consume menos vino en pro de consumir, por ejemplo, gin, puede ser, cócteles o cerveza. Entonces, está eso por un lado. Segundo, se considera que hay una sobreproducción. Un poco el artículo que habla tuyo habló de esta idea, de este colapso del mercado, pero sobre todo la idea del vino granel sin origen o sin historia detrás, o sin pertenencia detrás, ¿no es cierto? Donde Australia está llegando al 50% del arranque, Burdeos va a arrancar un tercio, La Rioja, que es la zona más importante de España, está arrancando como loco. La diferencia es que ellos tienen subsidios. En Napa también se está arrancando mucho, y tiene mucho que ver con el cambio climático, además del precio. Napa hoy día Mm. tiene grandes problemas de cambio climático, ha sufrido muchos incendios, ¿no es cierto? Desde el 2011 ellos deben Y tener tienen cada 3 problemas 4 años, de agua en California muy fuerte, digamos. No, no, severo. no son- o sea, Ahora, ¿por qué afecta esto? Porque hoy día el mercado del vino no funciona muy bien. Pero aquí viene el gran problema, y creo que se ha hecho una trampa estos últimos 10 años, que hace unos 20 años se empezó a ver que la gente tomaba menos vino, pero de mayor valor. Entonces ahí se generó una trampa donde todos quisieron apuntar hacia la mm. idea del vino con cuento, ¿no es cierto? Los vinos con historia, relato,
y que los valorizaba el relato. Ahora, yo creo que hay que mirar algo muy importante, es que el mercado orgánico en Europa también se cayó post pandemia. Cuando los precios subieron, ¿no es cierto? La gente dejó de consumir orgánico porque valía un tercio más, era bueno con el planeta, era bueno para ti, ¿no es cierto? Pero no estaba la plata, había inflación y se dejó de consumir orgánico. Entonces yo creo que el vino también tuvo que ver con eso. Recordemos que el vino nunca ha sido una necesidad primordial, si se plantaba en zonas poco fértiles o poco interesantes, porque el vino era lo último que se preocupaban las personas de hacer. Sí, pero puede ser en algunos momentos de la vida muy discutible esa afirmación, digamos. Estoy de acuerdo también. Estoy de acuerdo. Oye, el punto es que mirándolo un poco más de afuera, digamos, uno ve que hay cosas en el mercado del vino bien como que tú señalabas que son bien complejas, digamos. Uno es eso, digamos, que a veces si el precio de la uva es tan bajo a granel, digamos, o el vino a granel es tan bajo, ¿cómo termina llegando al supermercado a veces con precios, algunos vinos que son hechos a granel, digamos? Yo recuerdo una vez estando cuando mi hija era muy chica, los primeros Ujú, en España viendo unos vinos chilenos que no, con marca desconocida y al final era que un señor compraba a granel y los vendía, claro, los vende como vino chileno, pero él lo compraba a granel y lo embotellaba en España, digamos, ujú, y ese era el negocio, digamos. ujú, Pero no eran tan baratos, digamos, porque decía vino chileno, y entonces eso le ujú. daba como un cierto plus, y entonces, pero el tipo seguramente compraba muy barato. Hay un problema en la cadena cuando los pequeños no acceden a los mercados, digamos, o el mercado, o siempre ha sido la cadena así, que el grande compra barato y vende y controla la distribución. Bueno, yo creo que esa pregunta se hizo hace muchos años y la respondió el terror francés, porque lo que veían es que el comerciante, que en el fondo lo que dices tú, una persona compraba un producto, lo llevaba a la ciudad y el que ganaba era el que hacía el intermediario, no el productor. Lo que hacía que el productor dejara de querer producir o ser agrícola, entonces ahí se le ocurre la idea de vender en origen. Y eso, así nace el terroir. ¿Ah? El terroir es una palabra súper, como decías tú, muy francesa, muy rimbombante, bla, bla, bla. Pero lo que se dieron cuenta es que si es que yo no tengo un productor, no tengo producto, tan simple como eso. Se dieron cuenta que el que ganaba era el intermediario, el que iba a la cava, qué sé yo, de queso, iba al viñedo, como mencionas tú, el que compra el granel, lo embotella o lo lleva y lo pone en distribución. Y ese es el que realmente gana. Entonces en Francia, antes del terror, los que tenían el poder eran comerciantes. Era gente que compraba vino o compraba uva y lo llevaba a ciudades grandes, no sé, Lyon, ¿no es cierto? París, varias cosas. Imagínate que antes de la filoxera el viñedo más grande francés era de París y era un vino que se iba a cantina. No era en grandes botellas renombradas, al contrario, era vino de cantina. Y Burdeos se desarrolla mucho porque recordemos que Burdeos es un puerto muy importante que va hacia Estados Unidos. Entonces se llevaban el vino A Inglaterra en, también, ¿eh? claro. Sí, porque el, No, el pero origen de la botella de tres cuartos es porque se lo vendían a los ujú, ingleses y está más cerca de medio galón, creo que claro, claro, y tiene que ver, por ejemplo, ahí, te entiendo, es como si el fondo la reputación de Burdeos tiene que ver con cuando la Dame d'Aquitaine, que ¿no es cierto?, la persona que gobierna, le entrega a Inglaterra, digamos, ese pedazo y ahí parte la guerra 100 años, no mucho, ¿no es cierto? Pero después con el tiempo llegan los holandeses, que son los que traen el Cabernet Sauvignon y los que vuelven a Burdeos una potencia exportadora de vino. Y tenía que ver con que eran mercaderes, ¿te fijas? Entonces, no sé si me explico, pero el problema con el vino es este concepto del mercader. Supongamos que yo hoy día pago $7 una botella, que es un buen precio acá en origen, yo tengo que poner a lo menos $30 esa botella en venta, a lo menos, de ahí para arriba, estoy hablando lo menos. Entonces también vuelve un poco difícil de vender estos vinos, pero estamos de acuerdo que una botella de $30 no tiene acceso a todo el mundo, ¿no es cierto? Eh, por lo mismo se considera hoy día que el enoturismo, ¿no es cierto? La venta local, lo que estamos hablando un poco es interesante, pero de nuevo volvemos a caer al problema inicial que lo dijiste muy bien, que los grandes tienen mucho poder porque los pequeños no generan mucha asociatividad o la asociatividad es pequeña, por ende ellos no pueden crear redes de contacto, redes de importación. Entendamos que ellos están produciendo, ¿ah? El vino, recordemos que es agrícola. Yo no sé si la gente lo verá tan claro, pero yo tengo que trabajar la viña desde invierno, podarla, trabajarla en primavera, cosechar, ¿no es cierto?, en otoño, obviamente rezar que no me caiga una helada de primavera, para después cosechar mi vino, producirlo y tenerlo quizá en primavera o en verano del próximo año. Entonces, es lento el vino. Embotellar también implica un costo del material seco, que le llamamos, ¿no es cierto? ¿Para qué hablar si tiene asesores enólogos y demás, que son todos caros? Sí. Entonces, Y te que fijas, generan hay, puros hay una, problemas. claro, hay una cadena bastante larga antes de que llegue. Por contrario,
En la cerveza yo compro materiales secos y la produzco en función de lo que necesito. En cambio, yo no, yo me juego mi producción un año antes de cosechar. Con la poda yo ya empiezo a saber cuántos kilos o cuánto voy a producir. Entonces también está un poco el desajuste con el mercado que tiene el vino en muchos sentidos. Eso es un buen punto. A mí me tocaba asesorar proyectos de ambos tipos, digamos. Y claro, la producción de cerveza, uno de los primeros proyectos que asesoré, digamos, que de un amigo mío era cerveza artesanal, digamos, cuando pues, estoy hablando hace como 20 años atrás, digamos, porque eso todavía era una novedad, la cerveza artesanal. Y claro, Ujú, ahí tú podías ajustar la producción, que está muy vinculada con el verano, porque es donde se consume más, pero tú uno puede ajustar la producción del año y el flujo de insumos y todo. O sea, todo se puede hacer programado, digamos, no hay, pero además el momento más largo, más importante de venta está entre octubre y marzo, ujú, digamos, con algún pic en plano verano. Pero tú sabes que te puedes preparar para eso, digamos, y sabes perfectamente cómo van a venir los precios, porque ya los precios que tomaste fueron de marzo o abril, digamos. ujú. Pero es un ciclo corto, digamos. En el vino tú tenías un ciclo más largo, que depende de muchos más factores, porque tu producto está a la intemperie durante un año. Entonces, Claro. no es menor, digamos. Pero el tema de la asociatividad es súper relevante, digamos. Uno de los proyectos que trabajé con Viñatero era para asociatividad y buscar nuevos mercados que eran de nicho también, Ujú. para productores de Itata, digamos. Y creo que terminamos llevándolo, acompañándolo, yo no fui, sí, pero a Colombia y otros mercados que son más pequeños, donde ellos podían acceder más fácil, digamos, porque en realidad en los grandes mercados es difícil acceder y porque a veces requieren muchos volúmenes. Yo lo he conversado con varios de los entrevistados. Hay un tema con la colaboración, un tema con la asociatividad que restringe un poco la posibilidad de que los negocios viñateros, sobre todo para los pequeños, digamos, tenga más volumen o tenga más proyección. Mira, yo creo que hoy hay un problema. La razón y el diagnóstico no existen. Yo volví el 2021 a Chile, ¿no es cierto? Tuve 2 años estudiando en Borgoña y viviendo. Entre eso trabajé en las viñas, ¿no es cierto? Conocí personas. Como si tú, como hablaba francés, tuve la oportunidad de conversar harto. Para ello asociarse es súper natural. O sea, tan normal, que lo cuento harto como anécdota. Yo estaba haciendo mi práctica en el grupo LVMH, ¿no es cierto? Que es el Louis Vuitton Moet, el grupo de lujo más grande del mundo. Se dice hoy día que su dueño es de los millonarios más importantes del mundo, ¿no es cierto? Exactamente. Y colindábamos en tres pequeños viñedos que han sido 8 o 9 hileras, o sea, imagínense literalmente hileras de vino. Y nosotros la mitad del año le cortábamos el pasto al vecino, que también era más chico, pero era millonario, ¿no es cierto? Y la otra mitad nos costaba el pasto. O sea, dos personas que no tienen problema de recursos y que podrían haber mandado trabajadores a hacerlo, ellos preferían turnarse y se conversaba. Los dueños se juntaban, en el fondo la persona que mantenía esta cava y el otro dueño conversaban y se ponían de acuerdo qué meses cada uno cortaba el pasto y mantenía al lado del otro. ¿Por qué? Porque teníamos 6 hileras, teníamos 2 hileras en total, teníamos 6 y 6. Entonces era más simple que cuando fuera los trabajadores cortaran el pasto. Y estamos hablando que no falta recursos, estamos de acuerdo. Entonces acá, con falta de recursos, con problemas, como dices tú, prefieren no asociarse. Prefieren jugar un poco la del llanero solitario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Mira, hay mucha interpretación, hay personas que dicen que tiene que ver con el ADN neoliberal, donde todos se consideran entre ellos competidores, ¿no es cierto? Muchos dicen que es porque hay muy mala experiencia con las cooperativas, ¿no es cierto? Que todas quebraron. Como decías tú, tenemos un familiar que perdió harto en esa cooperativa. Entonces también está la idea de la mala experiencia. Ahora, yo creo que personalmente lo que yo veo, esto es muy, muy personal y como dices tú, un poco científico, solo observacional y un poco de guata, es que todos se consideran competencia entre ellos. Entonces, si es que yo pierdo 5 botellas en una feria, no, estoy contento, a pesar de que, por ejemplo, quizás a la apelación Bio Bio le fue excelente, ¿te fijas? Cuando uno aparece en una revista, los otros hablan mal de esa persona. Entonces no hay una alegría por lo colectivo, ¿te fijas? No hay un sentimiento de que si a todos nos va, si le va bien al lugar, a todos nos va mejor, sino que la idea es un poco sobrevivencia. Ahora, puede ser que haya tanta presión financiera, como comentábamos al principio, donde haya mucha frustración, pues son viñas viejas, ¿no es cierto? En los 90 ellos eran rentables, ya en los 2000 no eran rentables, el 2010 no es rentable, el 2020 deficitario completamente. Puede que también ellos sientan que hay que manotearse, hay que nadar, ¿te fijas? Entonces, por lo mismo quizás asociarse no funciona. Ahora, por otro lado, gente ya de 30 o 35 años,
que crece en otra lógica y que también ha recibido desde el principio un poco la ayuda de los proyectos que dices tú, empieza a creer cada vez más en la asociatividad. Entonces también se empezó a generar hoy día una brecha generacional muy importante y que creo que se refleja en un cambio cultural no menor, que es complicado porque por un lado esta persona mayor que le gusta valerse por sí solo y se vale en general, tiene muchas habilidades duras, ¿no es cierto? Poda bien, es bueno haciendo vino. Esta gente joven a veces probó esta suerte en la ciudad y volvió, pero tiene más habilidades blandas, se quiere asociar, se alegra por lo otro, hacen festivales de vino. Puntualmente era el 16 de noviembre vienen los Harinados del Sur, que es gente en promedio que tiene menos de 40 y que se junta a hacer difusión y a hacer una feria. Y es como, digamos, como un bingaco, una minga para hacer esta feria. Todos ponen plata, todos van, ¿no es cierto? Cobran entrada, tratan de vender música, venden cerámica. Entonces es una lógica de un estilo de vida. Y para terminar, yo creo que la Aparte de asociatividad, no. yo creo que la asociatividad para este tipo de viñedo pequeño, que quede súper claro, es la única solución que tiene. Porque tener un sommelier es caro, tener un asesor es caro, tener un tractor es caro. Pero ¿qué pasa? Y bueno, tienes pequeños volúmenes de viñedo, imagínate 4 hectáreas, 2 hectáreas, 5 hectáreas. Pues intentamos que todos estos viñeteros que estamos hablando no son los que nosotros pensábamos, como dices tú, en Maule, en Colchagua, que son 500 hectáreas, 400 hectáreas, no. Son un par de hectáreas, de repente el que tiene harta tiene 10, ¿no es cierto? Y él trabaja con su familia y quizá un trabajador porque no funciona de otra manera, ¿te fijas? Entonces la asociatividad es lo que les puede solucionar. Yo personalmente me la he jugado desde que volví, por lo mismo me quedé en Concepción y participo todo lo que puedo. El jueves voy a hacer un taller a Portezuelo, un poco en la idea de relato común o colectivo, pero no es fácil porque no tienen fe en ti. Tú te paras ahí, ¿no es cierto? Como no viñatero, como no productor, a tratar de decirles por dónde va la cosa y ellos quedan como ellos, pero si yo soy el que poda, yo soy el que no puedo. Así que ahí mi decisión fue empezar a podar, estoy a cargo ahora de un viñedo, el jueves lo voy a pasar a ver en la tarde, para predicar un poco con el ejemplo, ¿te fijas? Pero recordemos lo que dije al principio, yo soy muy de ciudad, cuando yo hablo con ellos, no tenemos los mismos códigos. Oye, lo primero es una pequeña, la feria que nombraba, que es un día muy ¿Mm? especial para la humanidad, digamos que el 16 de Así noviembre, es. el, ¿dónde es para decir para hacerle la propaganda completa? Digamos, porque está Chuta, interesante. no me acuerdo la verdad, pues lo van moviendo. Por ejemplo, una vez fue en Rocoto, otra vez fue en Lord Ya, Cochrane, acá en Concepción. Pero lo que hacen ellos, ahí tú tienes un trabajo de difusión asociativo. O sea, hay vale, personas de vamos a varios estar viñedos. atentos entonces. Sí. Te lo envío por interno y lo puedes poner cuando Lo salga el ponemos video. en las redes, digamos, porque es Pero interesante la... es espectacular. O sea, yo te insisto, yo voy pues, a lo mismo. Y trato de contarle a la gente que haya, porque muchos me preguntan dónde probar vino, cómo ayudar a veces, ¿no es cierto? Y que esto se llene, que tenga ojalá prensa, ¿te fijas? Pero también la prensa no necesariamente se aboca a esto, aparece claramente si hay algo en el parque ahí de Vitacura, que ni me acuerdo cómo se llama, creo que Parque Bicentenario, claramente eso tiene mucha difusión versus esto que literalmente tú le compras a un productor familiar, que a mí la agricultura campesina la vi en acción en Europa, yo creo que también la viste en España, y es un modelo de desarrollo espectacular. Produce Yo, solo cosas buenas, a mi parecer. bueno, lo de la feria es interesante. Bueno, la prensa generalmente para este tipo de cosas lo dice después que salió, digamos. O sea, hubo una feria, digamos, no lo dice antes, digamos. Oye, sí, te iba a comentar dos cosas. Primero, el tema de la colaboración es un tema que atraviesa muchas partes de la cultura chilena. Yo creo que tiene que ver con la colaboración y el lenguaje, digamos. Porque también me ha pasado, digamos, y un poco lo que he conversado con muchos colegas que a veces cuando uno viene como consultor, digamos, entonces tú no haces esta cosa, digamos, pero uno aporta desde una perspectiva distinta, no como el que hace, sino como el que Mm. conoce ciertos fenómenos que se aplican en una cierta realidad, digamos. Y esa es la labor del consultor o del asesor, digamos, no es reemplazar al emprendedor en su función de emprendedor, sino que es decirle, mira, aquí hay ciertas cosas técnicas, pues, aquí hay ciertas cosas que tú puedes mejorar. Y en el caso de la asociatividad, yo creo que bueno, yo he puesto varios ejemplos en varias charlas que he dado, digamos, y Ujú. creo que en algún programa de estos, digamos, de Ciudad Difusa, en España y en Francia lo vi, digamos, varios, pero en España es notorio, digamos, los pueblos tienen su cooperativa, digamos, agrícola, porque es la única forma que el campo siga funcionando, digamos. Yo recuerdo que el abuelo de mi hija, que en paz descanse, era uno de los dirigentes de la asociación, de la cooperativa que están en el pueblo donde viven ellos Ujú. ¿cómo se llama? Y eso les permitía acceder a negocios que
que de otra forma no funcionaban, digamos. Entonces, muchos que plantaban naranja en Valencia, digamos, la naranja en Valencia de repente se caía el precio, pero el hecho de poder hacer jugo, venderla por lote o llevarla a otros mercados como Madrid era mucho más fácil si lo hacían en conjunto, digamos. Lo sé porque cada vez que mientras estuvo vivo era un muy buen hombre, estuvo vivo, digamos, una muy buena relación. Mientras estuvo vivo, cada vez que iba a España me llegaba de regalo un par de jabas de naranja, digamos, que sí que era. Oye, dos cosas como para terminar, digamos. Aparte de la colaboración, digamos, la colaboración y la profesionalización del campo, yo creo que ahí también hay un tema, hay mucha gente que en las viejas generaciones se hicieron el trabajo y otra gente que viene nueva, digamos, a mí me tocó también ver mucha gente que tenía experiencia incluso en viñas grandes, que volvía un Ujú. poco a la viña. ¿Qué otra experiencia tenemos que aprender desde el campo europeo que ha sido bien vilipendiado a ratos, digamos, y la ha sufrido harto en algunas cosas, en cuanto ¿cómo se llama? A la gestión del campo en general o las viñas en particular, digamos, porque eso hemos hablado mucho? A ver, yo creo que número uno, el gran error de la universidad chilena es la transferencia tecnológica. Yo lo Ujú. vi como estudiante de geología, o sea, cosas que se hablaban en clase, llegaban a 3 años a la minería. Sí, un plazo decente. Y por lo mismo la minería chilena es furor mundial. O sea, hay gente que viene a estudiar minería acá, ¿te fijas? Yo no lo veo en agricultura. Yo no veo que las personas sepan. Conversando con un estudiante de máster acá en la Universidad de Concepción, que me pidieron una intervención, me preguntaba por coberturas de vegetales. Yo le comentaba que en Borgoña, cuando yo me volví, insisto, 2021, o sea, ya han pasado un par de años, ya se sabía qué tipo de semillas utilizar en función del suelo, del tipo de vino que querías hacer y el rendimiento que querías tener. O sea, literalmente te decían cómo mezclar las especies. Y por especie, no era algo así como mezcla esto, no, literalmente compré esto acá, 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 acá. ¿Te fijas? Entonces, transferencia tecnológica. Un número uno. Dos, yo creo que tiene que haber una cultura que es reivindicatoria, pero esa reivindicación es bastante complicada. ¿Por qué? Lo dices tú, o sea, hay una generación que lo hizo pulso, hay una que vuelve, hay otra que se quiere ir, hay otra que va y vuelve porque no le gustó la ciudad, ¿no es cierto? Pero hay que lograr de alguna u otra manera reivindicar cada una de esas historias y darle el trasfondo a eso. Entonces, cuando tú hablas con una persona y le preguntas de dónde viene el vino chileno, las personas piensan que partió casi que en Colchagua. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo pregunto muchas veces qué es muy chileno, estoy hablando de personas que no están metidas en el vino, hablemos como del consumidor de verdad. Yo ya no soy un consumidor, yo ya estoy metido en el vicio, ¿no es cierto? No consumo vinos normales, digamos. Consideran que Conchitoro es como la identidad del vino chilena, lo Mm. cual es verdad en muchos sentidos, ¿no es cierto? Tú te la encontrás en cualquier parte del mundo, pero este pequeño viñatero también. Y como dices tú, todos teníamos antes un familiar que hacía vino, o sea, era súper normal eso. Se perdió. La pregunta es por qué se perdió, dónde se perdió, cómo se perdió. No se hace esa pregunta. Después, ¿qué es lo chileno? ¿Qué es el vino chileno? Bueno, muchas personas entienden el vino chileno como Cabernet Sauvignon en roble francés o roble americano. A mí me parece una aberración después de ir y volver de Europa, donde, como dices tú, yo, les gusta su naranja, les gusta su queso. Me parece aberrante, ¿te fijas? Eh, Esto ya es bastante polémico, pero yo estoy en contra del Carmener. Estoy en contra de esta idea de que el Carmener es chileno. O sea, se escribe en francés, tiene los tildes que no hay en español. O sea, no, te fijas, no. Es una cepa de Bordeaux que se reencuentra me parece súper épico. Te fijas, la historia es muy épica. Que en Chile se dé bien, porque el Carmener se da muy bien Mm. en Chile, es súper interesante y nos permite lo que hablábamos, que es un sabor con un territorio. Te fijas que eso es el terroir y algo que valoriza lo bien. Pero por otro lado, nosotros le pegamos como una tarja, ¿no es cierto?, a todo lo que es Moscatel, País, Sensó, San Francisco, Cariñán, y todas las cepas que podríamos hablar por ahí, que las comemos, ¿no es cierto?, la Italia, que es Moscatel, la gente se la come cuando hay una buena producción, ¿no es cierto?, te la puedes pillar para comer, además de hacer vino. Entonces, hay un tema. Y en eso quiero mencionar que Perú hoy día es el mejor destino gastronómico, estamos de acuerdo. La cocina peruana hoy día es lo máximo. Virgilio Gómez tiene en teoría el mejor restaurante del mundo, que es la máxima exponente gastronómico. Perú decidió invertir más de 25 millones directo a un centro de investigación y desarrollo vitivinícola, porque Mm. ellos van por el vino hoy día, porque ellos consideran que ellos hicieron vino, como te contaba, ¿no es cierto? Ujú. Entonces hicieron. Pisco, pero que ellos también exportaban vino, ¿no es cierto? Entonces ellos quieren recuperar esta cultura de vino y por eso van a partir investigando historia, ¿no es cierto? Reconstruyendo. O sea, ellos entendieron, a mi parecer, que la comida de ellos
que es muy valiosa y que tiene una historia, ¿no es cierto? Entiendo que el restaurante, hoy día los grandes restaurantes peruanos te hacen viajar de mar a cordillera, probando papa, yuca, ¿no es cierto? Como preparaciones de la altura, digamos. No tienen acompañado el vino, están ocupando vino franceses, vino argentino, vino chileno. Entonces ellos entendieron que eso no estaba bien. ¿Te fijas? Entonces también hoy día nos falta, yo creo que un poco la cultura, podríamos hablar quizás del frame. Nos falta hacer un frame hacia el vino chileno, pero también que nazca lo chileno. Yo creo que yo, en muchos sentidos, no puedo representar el vino chileno. Yo pensé que yo aprendí a hacer vino en Francia, estudié después en Francia, todavía creo mucho de las ideas de ellos. Este fue mi primera vendimia que trabajé con uva país, entonces estoy recién agarrándole la mano. Entonces no puedo ser yo tampoco el representante de los chilenos. Oye, claro, bueno, el Carmener, sí, yo me acuerdo que en España me han dicho, oh, Chile, el Carmener, digamos, y en realidad, bueno, lo que producimos más es Cabernet Sauvignon, y es muy bueno, de hecho también es muy bueno Ujú, comparado con lo que hacen en Francia, digamos. El Carmener me parece fantástico, pero yo creo que también hay que recuperar la uva país, Cinsault y todas esas cosas que eran mucho más comunes antes, que tampoco le poníamos nombre, digamos, porque el ujú, vino que se vendía en Concepción, me acuerdo cuando yo era chico, digamos, era vino, digamos. ujú. Tinto blanco. El tinto blanco. Pero a mí me parece que hay que rescatar esas cepas, digamos, que tienen una tradición larga, sobre todo en Bio Bio y Nitata. Yo estaba recordando con lo que decías tú, que tuve la oportunidad de estar en Lyon paseando, pero aproveché de que había tenido un proyecto, había hasta participado en un proyecto con el Instituto Paul Bocuse, que es un instituto gastronómico de restauración en Francia, digamos, que nació por el hecho de que ellos en un momento descubrieron que era el principal destino turístico del mundo, pero la gente que quería estudiar sobre turismo y sobre hotelería y restauración se iba a Suiza. Entonces hicieron este instituto que es muy grande, que tiene el nombre de uno de los chefs más grandes de la historia de Francia, digamos, y en ese lugar se hacía investigación de punta. Entonces, con respecto Ujú, no voy a decir marcas, pero empresas grandes, y mire, cómo es estar en nuestros restaurantes, en nuestros casinos, lo que sea, digamos, con la experiencia, y otros los gustos, los aromas, digamos. ujú, Y nosotros, hoy día no hay un instituto de investigación del vino, digamos, y se supone que es una de nuestras industrias principales, digamos, y en eso, y a eso ¿cómo se llama? Lo conecto con lo que tú decías, digamos. La transferencia tecnológica, pero sobre todo la asistencia técnica, digamos, no tiene, ujú, no tiene institutos como los que tiene uno en Europa, digamos, que están vinculados al agro fuertemente, con generación de conocimiento, pero con mucha transferencia ujú. de conocimiento también, digamos, a través de la asistencia técnica y otras cosas. Yo creo que Es que también mira, tenemos una deuda ahí. hay, pero no hay, porque por ejemplo, está Línea, ¿no es cierto? Que Ya, pero Línea es genérico, digamos. desarrolla, Sí. claro, por ejemplo, Línea genera varias cosas y ellos están trabajando mucho, sobre todo en la zona de Maule, en esta identificación genética que te comentaba. Está la idea de Cercotec, ¿no es cierto? Que en teoría eso. Está también INDAP, por otro lado, pero ¿qué es lo que yo siento? Como te decía, que ahí también hay un tema modelo subsidiario, donde hay que conectar muchas personas, donde no necesariamente ellos tienen, como dices tú, o sea, ellos toman el rol, nosotros como instituto tanto vamos a hacer esto, ¿te fijas? Y creo que los franceses lo han hecho muy bien, creo que también los argentinos lo han hecho bastante bien en ese sentido, y creo que los peruanos vienen, pero empujando desde atrás muy bien, como dices tú, con el objetivo, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer como país o lo vamos a hacer como región, lo vamos a hacer como una zona, de nuevo, un área geográfica, ¿te fijas? En cambio, acá esperamos que las universidades participen, pero las universidades también tienen otros roles, otras funciones, entonces puede generar, no sé, incubadoras, qué sé yo, extensión. Entonces es un poco más enredado. Y ejemplo rápido, ¿te acuerdas lo que dices tú? Yo en Dijon estudiaba en el Jules Guillot, que es Julio Guillot, y el Guillot es un tipo de poda. O sea, él, como dices tú, le ponen a alguien que ellos saben que es referente de eso. ¿Te fijas? Y en Borgoña en general todo el mundo tiene la poda en Guillot. Es lo más normal para ellos, ¿te fijas? Entonces, ir a ese instituto es un orgullo también para un hijo de un agricultor o un viñatero ir ahí. Sientes que estás en la elite, como dices tú. Fíjate, yo no siento que acá, fuera de la escuela de la católica quizá, no siento que las personas vayan eh, con esa idea, tampoco siento que estén estos institutos, estos lugares, y hay un centro también de investigación que es de Conchitoro, que está cofinanciado por Corfo y por platas públicas, ¿no es cierto? Que no me acuerdo bien, está entre Rancagua y Curicó, te fijas que es como la zona vitivinícola por excelencia, pero eso no abarca esta zona.
Entonces nosotros quedamos un poco fuera del circuito. Imagínate que ahora yo también estoy dando un poco esa pelea más política, que nosotros nos llaman zona sur, o sea, Itata, Biobío, Malleco. Y lo que yo digo, oye, saquemos a Malleco de nosotros, son otra región. Por último, Itata y Biobío, alguna vez fuimos el Gran Biobío, que le llamamos ahora, ¿no es cierto? Ya nos quedamos juntos, estamos cerca, pero que Cautín, que hoy día se está plantando mucho, ¿no es cierto?, tenga su propia zona de extensión o difusión. Y también Osorno no hay que mirarlo en menos. Hoy día en Osorno hay viñas grandes que se han ido a instalar. Entonces, te fijas que tenemos como estoy de acuerdo contigo, hay como un desfase en el trabajo que hay que hacer. Sobre todo cuando es territorial. Creo que ahí hay un desfase muy importante. Un detalle, cuando el gobierno de Frei Montalva crea las regiones como unidad geoeconómica, la región que se llama Biobío ahora incluía no solo Ñuble, sino que Malleco también. Porque no existía la Mm, región que conocemos como la Araucanía. Entonces, ya. era la número 5 creo. Tenía número también. Después vino la dictadura y le puso otro número, otra numeración y otra configuración. Oye, lo último, digamos, para no quitarte más tiempo, ¿qué se viene en tu agenda? Porque de la colaboración a la intervención en cadenas de valor parece que podría ser la siguiente etapa del desarrollo en las viñas de la región del Biobío, o sea, o del Itata y del Biobío. Mira, yo creo que personalmente lo que viene ahora estoy tratando de trabajar bastante en difusión. Digamos que mi expertise es raro. No hay muchos geólogos que se dediquen al vino. Hay, pero no hay mucho a nivel mundial. Hoy día puedo decir que ostento el único título de geólogo enólogo, que di la prueba y pasé la validación del colegio de enólogo acá en Chile. Entonces también estoy abocado harto a la difusión, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Poner temas sobre la mesa, hacer preguntas, hipótesis. Ojalá que gente se anime a investigar estas preguntas. Estoy, como te decía, poniendo en práctica lo que hablo. Estoy a cargo de 3 marcas de vino pequeñas, donde muestro mi capacidad de zonificación o de identificación, de manejo. Por ejemplo, el viñedo que te contaba ya en San Javier, en zona de Niribilo, lo estoy manejando como yo lo vi en Europa. Y dio un muy buen vino el primer año. Ahora ya estamos metiendo la harta viticultura para demostrar. Ahora es una unidad muy pequeña, son 4 hectáreas, pero quiero demostrar que lo que yo hablo, ¿no es cierto? Como esto como consultor, efectivamente se puede llevar a cabo y da este resultado. Pruébalo. Siente el sabor del vino, ¿no es cierto? Siente o ve las parras, conoce el agua. Estoy trabajando en eso y a cambio yo estoy tratando de hacer patria, literalmente, tratando de entrar al foco porque el foco del vino estaba muy pegado a la ruta 5. ¿Te fijas ahí? Mm. Es mucho el eje ruta 5. Hoy día Chillán ha cobrado mucha fuerza por lo mismo, digamos que se está expandiendo hacia Temuco, pero es súper alrededor de la ruta 5, entonces tratando un poco de hacer patria desde Concepción. Nosotros tenemos viñedos, ¿no es cierto?, Nacimiento, Guariligua está más cerca de nosotros que Chillán, entre comillas, pero un poco como esta idea de hacer patria y buscando también asociatividad, porque creo que de repente el vino mira mucho al vino. O sea, a veces nos falta discutir en historia, antropología, Mm. modelos de negocio. Yo creo que no mucha gente sabe, pero muchos productores de vino no tienen modelo de negocio. No saben cuánto Exactamente. realmente sale hacer un kilo de uva, cuánto sale manejar la viña, cuánto les sale ir a una feria y vender, cuánto tienen que vender No. para que la feria de vino sea positiva. O sea, si te ¿Cuál es fijas, su, claro, cuál es su propuesta de valor? ¿Cuáles son el mercado nada, nada, nada. referencial? Nada. Nada, 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 nada. Entonces ahí yo no soy experto, pero me ha tocado formarme, como te comentaba, tuve historia, tuve que aprender historia del terroir, entonces les cuento un poco a la gente el camino que han recorrido otros, por dónde podría ir nuestro camino. Hay modelos, por ejemplo, hablando directamente, el modelo de Colchagua es un modelo NAPA, donde llega un inversor muy, muy fuerte y desarrolla a la fuerza de dinero un lugar. Mm. Hay otros que son de asertividad, como contabas tú, España, Francia, ¿no es cierto?, Italia. Hoy día les comento, yo creo que todos han probado el Prosecco, ¿no es cierto?, que es este espumante dulce. Eso es lo que más crece en el mundo. Hoy día ese mercado crece como loco, el consumo crece como loco, esos viñedos crecen como locos, los litros que se producen no paran de crecer, pero hubo un tema regional cuando partieron con eso. No fue una persona. ¿Te fijas? Fue gente, como dices tú, que se puso de acuerdo, que invirtió, 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 y le ha ido espectacular. Entonces, mientras el vino decrece, mientras el consumo baja, el Prosecco no para de crecer. O sea, es literalmente la joya de la corona hoy día. Así como muchos te pueden decir que los Burdeos o los Borgoña son los más caros, sí, perfecto, son los más caros, pero a nivel de dar trabajo, de producir kilos, de hacer mercadeo, el Prosecco. Entonces me gustaría, ya sueño personal, que Concepción sea un poco el lugar donde pasan estos vinos pequeños, estos vinos diferentes, donde hay rebeldía, como siempre hubo, donde hay conocimiento, donde haya, digamos, extensión, ¿te fijas? Pero también hay que hoy día jugársela en la tasa de conocimiento y dar las noticias, dar las nuevas, ¿no es cierto? Oye, sí, yo tuve la oportunidad de trabajar con viñateros, me parece que tenemos una visión bien, bien
bien parecida con respecto a desde un punto de vista técnico distinto, digamos, que era más bien la cadena de valor y cómo ellos tenían su propuesta de valor y su modelo de negocio. La última pregunta, queda un tema, digamos, que creo que hay que tocarlo con más detención, digamos, o puede ser que lo podamos ver rápidamente, en términos, Ujú. ¿cómo ves tú el efecto del cambio climático en la vitivinicultura, particularmente en Chile, que ¿cómo se llama? Porque tú hablabas hasta de Cautín sabía, digamos, Ujú. lo de Osorno, Puerto Montt, me parece que ya es una cosa va mucho más fuerte y tiene que ver con eso, entiendo. Claro, mira, el cambio climático yo creo que hay que entender dos cosas. No necesariamente hace más calor todo el rato, sino que tenemos más heladas, granizo, ¿no es cierto? Lluvias torrenciales que rompen el viñedo. Entonces el cambio climático es bastante complicado. Para entenderlo de una manera súper simple, es tan complicado que hoy día las inversiones en búsqueda de cambio climático en Francia alrededor de viñas la pagan los seguros agrícolas. O sea, esto es tan desastroso que le sale más barato pagar centros de investigación, análisis, doctorados, que seguir pagando pólizas, ¿te fijas? Entonces está súper difícil. Ahora a nivel un poco de cambio climático, claro, la zona de cosecha está cada vez más al sur, o sea, se puede ir a hacer vino más al sur. Chiloé ya se está haciendo espumante, literalmente en la isla. ¿Por qué? Porque hace más calor hacia abajo nomás, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, esta primavera que la gente de Concepción la encuentra fría, es lo que se veía hace 30 años atrás, hace 25 Exactamente. años atrás, era lo normal, ¿no es cierto? Estamos de Sí. acuerdo. Las lluvias de Eh, infancia fueron las que volvieron este año de partida, digamos, ¿no? claro, volvió la primavera de siempre, un día bueno, 2 días buenos y 3 días nublados, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay mayor acumulación térmica, que es como el término más duro agronómico, permite que maduren. También hoy día se sabe mucho más de viticultura, o sea, uno pone ciertos clones que son Mm, especiales y que con menos horas luz y funcionan, claro. pero lo que se está buscando sobre todo es que el vino tenga menos grado alcohólico. Entonces, una zona que podría ser no de gran grado alcohólico, que es Itata, supongamos, de San Nicolás al lado de Chillán, ¿no es cierto? Hoy día tiene casi el mismo grado alcohólico que puede haber tenido Curicó hace 10 años. Fíjate, entonces también se está buscando otro tipo de perfil y también los vinos con madera, bastante cuerpo y un grado alcohólico de 15 no van muy bien, ¿te fijas? Se está buscando refrescar los vinos, volverlos más ligeros, más frutales, no necesariamente con frutas rojas, pero mucho más frutales. Entonces hay un cambio de paradigma también, como decías tú muy bien, con la cerveza, con el consumidor, que el consumidor no quiere lo mismo de siempre. Existe todavía el otro nicho, ¿te fijas? Pero están buscando otra cosa y también los mismos productores están creando otro tipo de vino. Oye, bueno, la última pregunta siempre tiene que ver con los referidos, digamos. ¿Quién crees tú que deberíamos invitar a esta conversación difusa, vamos, en el próximo capítulo? Que sea del mundo académico, que sea del mundo empresarial, que esté en la generación de conocimiento o en la transferencia de conocimiento. Mire, yo creo que te recomendaría uno penquista y otro de Santiago. El de Santiago hay una doble trampa por el originario de Maule, del pueblito de Maule, eh, profesor también, él trabaja más cosas de chilenidad, es un poco más filosófico su trabajo y además de historia, que es el que me ha enseñado un poco lo que comentábamos ahora, que es Alex Ibarra. Muy interesante lo que habla él, muy interesante, porque tiene que ver mucho con el patrimonio, cómo se vive el patrimonio y creo que el vino es patrimonial. O sea, el vino tiene una componente de patrimonio, de cultura, de hacer. Y si no, también ahí recomiendo a Cristian Sandoval, que él tiene el programa de la Onda del Vino y ya lleva varios años haciendo difusión de vino. ¿Te fijas? Y también él sabe de comunicación estratégica, de relaciones públicas. Entonces él está muy vinculado en lo que pasa, en lo que se mueve, en lo que se está haciendo, en lo que se habla. Porque, repito, si es que no hablamos de las ciudades, es súper interesante el concepto de la ciudad difusa que tiene como programa porque muchas veces uno lo pierde. O sea, yo vi- viniendo toda la vida al centro de Concepción en mi formación, recién el 2021 es la primera vez que vivo en el centro de Concepción. ¿Te fijas? Entonces soy una persona de Concepción que creció en Concepción, pero yo siempre estuve en San Pedro. Entonces era la primera vez que estoy en el centro y, no, y he visto cosas súper diferentes del Concepción que yo recordaba o en el Concepción que yo venía a estudiar, digamos. Oye, sí, bueno, buena referencia. Eh, que tengas viajas pronto, así que te doy, mando un abrazo para que viajes tranquilo y nos veremos prontamente. Me interesó algunas cosas que estás haciendo, así que
nos debemos un café o una cerveza o una buena copa de vino, que también sería un abrazo grande a tu familia más cercana y la putativa también. Así que, sobre todo, gracias por esta conversación, ha sido un placer y como siempre estamos en contacto. Que estén muy Estés muy bien. bien y muy bien. Saludos. Ciudad Difusa es una plataforma de difusión de contenidos sobre innovación y ciudad creada por el Dr. Juan Yamil Sandoval.